una bacteria que es muy importante, o es un grupo de bacterias en realidad que son muy importantes. No las vamos a estudiar independientemente porque son varias, y las estudiamos en conjunto porque cuando estas bacterias producen infecciones no lo hacen individualmente, sino se juntan entre ellas, y cada una de ellas aporta sus agentes de patogenicidad que van a hacer que el cuadro clínico sea grave. Cuando hablábamos de Clostridium perfringens, en la capacidad de producir la toxina alfa, ¿no? Sí, la alfa, la que ocasionaba todo aquel cuadro de destrucción, y le di un apellido más ahí, dije destrucción irreversible. Estas bacterias hacen exactamente lo mismo que perfringens, pero no hay toxinas, sino van a actuar una serie de enzimas que van a tener esa capacidad lítica de destrucción de los tejidos. Entonces, como vuelvo a repetir, no solo es una la bacteria que participa en ello, sino se suman las bacterias. Y no solamente anaerobias, se pueden sumar incluso aerobias, y cada quien, una pone una chaveta, la otra poner un revólver, una metralleta. Es decir, en conjunto, todas ellas van a ocasionar un daño mayor e irreversible. Esas son las bacterias anaerobias no toxigénicas. Y son parte de nuestra flora normal. O sea, nosotros tenemos a estas bacterias dentro de nuestro organismo y superficialmente sobre él, como por ejemplo a nivel de la piel, el Propionibacterium agnus o los Streptococcus. Y en qué parte de la piel puede alojarse si está expuesta al aire una bacteria anaerobia. Se localizan a nivel de las glándulas sebáceas, que le es propicio este ambiente para su permanencia y multiplicación si es que llega a desarrollarse una enfermedad. A nivel de la boca y las vías respiratorias superiores, todas estas, Porphyromonas, Klebsiella, Fusobacterium, Streptococcus, Veillonella, Actinomyces, que también puede estar allí, que habíamos conocido a Actinomyces, pero hay Actinomyces que son anaerobios también. Hay aerobios y hay anaerobios. A nivel del colon, Bacteroides, Bilophila, Warzotia, Streptococcus, Clostridium, Fusobacterium y Bifidobacterium. El aparato genital femenino, la vagina de la mujer, tiene anaerobios que son nobles, estos, los lactobacillos, que producen un pH ácido en la vagina e evitan que estas bacterias puedan proliferar. Pero cuando este desciende, el pH se modifica y Porphyromonas, Prevotella y los Streptococcus pueden desarrollar infecciones a ese nivel. Entonces, cuando se produce una infección por estas bacterias, no nos infectamos de otra persona, jamás. Las infecciones se van a desarrollar cuando se rompa esta superficie de continuidad, ya sea de la piel o de las mucosas, que permitan que estas bacterias penetren y puedan desarrollar una infección. Y aquí tenemos a Prevotella, Porphyromonas, Bacteroides, Actinomyces, que ya los conocemos, el Propionibacterium agnus, que había dicho dónde se localiza a nivel de la piel y desarrolla un tipo de lesiones que algunas veces vemos en la calle a chicas o chicos que en su cara tienen como unas pelotitas plomizas, o sea, están llenos de acné, pero no es un acné que sale a ustedes un barrito cuando van a menstruar, las chicas sobre todo, sino son barritos pequeños, pero aquí es como pelotitas que aparecen en la cara y dentro, y plomizas. Superficialmente se ven plomizas, entonces está destruyendo la piel y cuando se extiende, miren todo lo que puede propiciar. Este es el lugar en la piel donde pueden estar alojadas estas bacterias. Y yo en algún momento había dicho, no sé si lo dije, pero cuando hablábamos de asepsia y antisepsia, hay esterilizaciones críticas, subcríticas y no críticas. Y una de las o sea, ¿qué empleamos para este tipo de esterilización? Si simplemente vamos a limpiar o lavar, o vamos a esterilizar con alguna solución, o vamos a esterilizar en autoclave. Son situaciones diferentes. Por ejemplo, si yo voy a emplear un endoscopio que va a meterse en el estómago y es un aparato, ese aparato no lo puedo meter en el autoclave. Se sumergen en soluciones para eliminar las bacterias, que podría ser un mecanismo de transmisión, por ejemplo, de Helicobacter pylori de una persona a otra persona. Esas son esterilizaciones subcríticas. Pero cuando yo digo esterilización de toda esta ropa y los instrumentos que vamos a entrar en la cavidad
del intestino o en la cavidad abdominal, ahí sí es crítica. Todo tiene que estar perfectamente bien. Pero para eso habíamos hablado de cómo debe bañarse la persona bien previamente a la cirugía y que luego el segundo cirujano lavaba la piel con jabón con isodine y después le echaba yodo, ¿verdad? Habíamos comentado en aquella clase. Entonces, ¿por qué se hace todo este procedimiento? Porque aquí en la piel no nos metemos en cada porito para sacar los microorganismos y decir, esta piel está limpiecita. No. Y estas son a veces las razones por qué una herida operatoria que no ha sido, una piel que no ha sido profundamente limpia y que por ahí ha habido una contaminación, es que en la evolución posterior a la cirugía se infectan las heridas. O sea, hay infección de herida operatoria y muchas veces asociada a la presencia de estas bacterias anaerobias. Mobiluncus es una bacteria que se encuentra en la vagina de las mujeres, que puede desarrollarse. Ojo, no es de transmisión sexual, está como flora integrante, y que cuando se altera ese pH que habíamos dicho propiciado por los lactobacillus, puede desarrollarse infecciones a nivel de la vagina, ocasionando flujos vaginales de color plomizo, malolientes. Y una de las bacterias que se mete también allí es Gardnerella vaginalis, que va a producir aminas, y estas aminas en su metabolismo tienen un olor característico que huele a pescado malogrado. Entonces nosotros podemos, tampoco es de transmisión sexual, puede estar ahí la bacteria como parte de, y que estos mecanismos de alteraciones del pH que se pueden deber a múltiples causas propician a que se desarrolle una infección a ese nivel y en consecuencia producir una cervicitis crónica, y no solamente en ella, sino extenderse la infección hacia el útero, a la cavidad uterina y hacia las trompas. Streptococcus es igualito a lo que nosotros hemos conocido de los estreptococos, pero incluso el crecimiento en el agar sangre, obviamente con todo el requerimiento de que sean cultivos para anaerobios, tiene el mismo aspecto de las colonias que nosotros hemos estudiado cuando identificábamos a los estreptococos. Y la imagen de la coloración igualmente va a ser exacta. Veillonella es la única bacteria anaerobia que es un coco gram negativo. Es el único coco gram negativo que nosotros encontramos en Veillonella y que va a estar asociada al desarrollo de múltiples infecciones. Los bifidobacterios tienen este aspecto como de huesitos. Y aquí está el lactobacillus. Esta es la imagen de un frotis cérvico vaginal con la coloración de Gram de una mujer que no tiene ningún flujo vaginal, que yo podría decir que está a la mitad de su ciclo menstrual, totalmente limpiecito. No hay un solo leucocito. O sea, no hay nada de inflamación, ni infección, ni nada, y sí está la presencia de los lactobacillus, ¿no? Esta es la imagen que se tiene. Pero esta se altera, no necesariamente cambiando en forma muy exagerada ese pH, pero se altera cuando, por ejemplo, es una mujer que tiene una vida sexual activa o que tiene un dispositivo intrauterino. Ahí sí vamos a encontrar leucocitos y las células epiteliales por acá, y también la presencia de estas bacterias que son las mismas de estas que son los bacilos de Doderlein que habíamos estudiado. Entonces, cuando hablamos de estos principales géneros que he dicho que los estudiamos en conjunto, los podemos clasificar en bacilos gram positivos, que no son esporulados, como los actinomyces, los propionibacterium, los ceobacterium, los mobiluncus. Bacilos gram negativos, bacteroides, porfiromonas, prevotella, fusobacteria, milofila. Cocos gram positivos, los peptostreptococcus. Y cocos gram negativos, solo la Veillonella. Entonces, como hemos visto, integrantes de la flora normal de la piel, de la cavidad oral, del colon y de la cavidad vaginal, están distribuidos estos, ya sean bacilos o sean cocos, algunos en mayor predominancia en cierta área, pero están juntos. Y de estar juntos, sobre todo cuando hablamos de los factores de virulencia de los bacilos gram negativos, tenemos a toda y hemos estudiado nosotros cómo es el comportamiento del proceso de desarrollo de una infección, que primero viene la adhesión. Y para la adhesión tiene un polisacárido capsular, por ejemplo, Bacteroides fragilis, fimbrias, hemaglutininas, lectinas, y hablamos de agregación y coagregación que en algún momento ya expliqué.
Agregación es la unión de las bacterias de la misma especie que se van juntando. Y coagregación es cuando se juntan de diferentes especies, o sea, se van pegando entre ellas. Y esto lo vemos ya sea sobre prótesis, o sea, estructuras protésicas que puedan haber, o cuando hablamos del diente, de los dientes. Y el resultado de ello es que esta unión, que primero se va a adherir a la superficie del diente, luego va a venir la adherencia, y la agregación y luego la coagregación. Y en ese proceso empiezan a calcificarse. Y el resultado de estas uniones va a formar sobre la superficie del diente el sarro dental. Y el sarro dental no es algo sólido, completo, o sea, como una masa completa, sino es porosa. Y esa porosidad tiene el aspecto de cavernas, y en esas cavernas están metidas estas bacterias anaerobias que se encuentran en la boca. Por eso les dije, la mordedura de humano es peor que la de perro. ¿Por qué? Porque el perro, sí hay perros que tienen sarro, definitivamente, pero la mayoría de ellos no. En cambio, todos los humanos tenemos sarro en los dientes, entonces la mordedura es más grave porque al morder puede estar depositándose justo estas bacterias anaerobias que están alojadas en este sarro, en estas cavernas de los sarros dentales. La invasión asociada a fosfatasa C y a otras proteasas, el establecimiento de la infección provocando dañar los tejidos está desarrollada por enzimas que son liberadas externamente, como las hemolisina, las proteasas, las colagenasas, las fibrinolisinas, las neurominidasas, las heparinasas, condroitinsulfatasas, gluconidasas, N-acetilglucosaminasas. Ustedes ya saben, todos estos prefijos de esto que estoy nombrando son constituyentes de los tejidos. Entonces estas enzimas destruyen los tejidos irreversiblemente y son producidas por estas bacterias. Factores antifagocíticos y antivíticos, la cápsula, productos metabólicos, lipopolisacáridos, proteasas contra las inmunoglobulinas que puedan estar presentes ahí, producidas por ellas. Miren, todo esto están sumándose, todo esto se suma a la producción de todas ellas, porque estoy diciendo que no actúan independientemente, sino se unen, y el cuadro va a ser más grave. Esto es algo muy importante. Como resultado del metabolismo de estas bacterias, se van a producir estos productos, como los ácidos grasos volátiles o los compuestos de azufre o las aminas, que habíamos visto hace un momento relacionada a Gardnerella vaginalis. Esto es peculiar porque nos permite clínicamente hacer la diferencia de pensar, estoy frente a una infección por aerobios y mi conducta de tratamiento debe ser esta, o estoy frente a una infección por anaerobios y mi conducta debe ser esta. ¿Y cuál es esa diferencia? Si ustedes se remontan en este momento, se presionan la punta de la nariz y dicen, a ver, ¿cuál es el peor olor que yo haya sentido hasta este momento, desde que nací hasta hoy? Piensen. El peor olor, el peor, el más putrefacto que hayan sentido. ¿Qué puede ser? Una vez que mi hermano se metió al baño a hacer y fue terrible, ¿no? Creo que ese fue el peor error que han sentido ustedes después de que su mamá había preparado una frijolada. Tal vez ese. O sea, ¿hay algún olor más feo que hayan sentido? Entonces ahora les digo, si ustedes en su mente están remontándose a decir, este olor fue el peor que había sentido en mi vida, ese olor que han sentido ustedes es nada comparando al olor que se siente cuando está presente una infección por anaerobios. O sea, es terrible, terrible. Es totalmente insultante y o sea, es tan bravo que uno a veces no puede resistir y tiene ganas de vomitar. Terrible. Y esa característica clínica que yo puedo estar observando en una lesión ya me hace pensar que estoy frente a una infección por anaerobios. Y debo actuar de una manera absolutamente diferente a la que puedo actuar frente a una infección por anaerobios. Los anaerobios no son como estos en relación a que las evoluciones son violentas, rápidas. Aquí sí. Y como sé que la evolución va a ser rápida y violenta, tengo que actuar inmediatamente para poder proteger la vida de esa persona
o para proteger un segmento del cuerpo de esa persona, para que esa persona pueda sobrevivir. Entonces, esto es una característica importante clínica que nosotros vamos a entender que es importante. Estimulación del daño mediado por el huésped, lipopolisacáridos y otras estructuras asociadas a las superficies donde estén presentes estos microorganismos. Entonces, segunda característica importante, no actúan solas, actúan en conjunto, en el lugar donde sabemos que existen en estas áreas de nuestra flora normal bacteriana. Y eso nos dice, yo he dicho, ¿podemos infectarnos de alguien de fuera? No. Entonces las infecciones son endógenas, son nuestras. Ante una alteración del epitelio, de la piel o de las mucosas, pueden penetrar estas bacterias y encontrar el medio de cultivo para su proliferación. Oportunistas. ¿En cualquiera puede presentar? No. Subyacentemente tiene que haber alguna situación que favorezca esa ruptura y que permita desarrollarse una infección por anaerobios. Por ejemplo, ahorita todos están bien con sus apéndices, yo no, porque ya no tengo apéndice, pero está bien. ¿Alguien le operó el apéndice? Todavía no. Puede ser que les opere en algún momento de su vida a futuro. Entonces, apéndice, que se dice que, bueno, es un coprolito. Coprolito es como una calcificación de las heces que puede obstruir la luz del apéndice. O sea, normalmente es una extensión de la luz del colon hacia el apéndice y los contenidos que estén ahí están fluyendo hacia el colon. Lo que esté entrando está fluyendo. Pero puede ser que haya un coprolito que cierre la salida. Entonces las bacterias que están aquí dentro empiezan a proliferar y esa es la apendicitis. De poco a poco empieza el dolor, lo que está ahí rojito empieza a hincharse, a veces da como una salchicha y revienta. Y revienta hacia la cavidad abdominal. Y está vertiendo todo el contenido del colon, de todo lo que hemos visto que está en el colon, hacia la cavidad. Y hacemos el diagnóstico con el examen clínico, los exámenes de laboratorio y decimos el paciente está con peritonitis. Tenemos que operar inmediatamente. ¿Por qué? Porque vamos a procurar de que el cuadro no sea grave y la persona pueda morir por una infección tan grave producida por esta bacteria. Entonces, ¿qué pasó? Se rompió, se abrió, porque no había la posibilidad de poder eliminarse la secreción hacia la luz del intestino y fue tardío el diagnóstico, tardío, y desde ya les digo, apendicitis diagnosticada, apendicitis operada, inmediatamente. No podemos dejar a ese paciente porque se le va a reventar y va a tener una peritonitis que es más grave, es más fácil que yo amarre la salchichita chiquitita que está allí a que tenga que hacer todo el procedimiento de limpieza y lavado de esa cavidad abdominal donde se ha vertido el contenido de esa apéndice que está totalmente infectada. Entonces, fue oportunista, ¿sí? Oportunista. Inespecífica, porque como he dicho, que cada quien apoya lo suyo, da lo suyo. La pistola, ¿qué herida va a ser? Un hueco ahí profundo, ¿verdad? El cuchillo va a ser una herida también de esta manera, la granada va a ser estallar, son diferentes formas, por eso decimos que es inespecífica. Son mixtas, así es. ¿Por qué? Porque no solo es una, sino son varias las que pueden participar en el proceso. Y polimicrobianas porque se suman las aerobias con todos sus elementos de patogenicidad también y hacen que el cuadro clínico sea más grave. Entonces, circunscribiendo lo que he mencionado, dije que integra la flora normal, ¿verdad? Y ante la ruptura de la piel de las mucosas va a haber una contaminación tisular que dependerá de la cantidad del inóculo que haya podido contaminar para que el cuadro sea más grave o menos grave. Y la presencia de él va a haber un descenso del óxido de reducción a ese nivel muy grave y va a provocar insuficiencia vascular, necrosis, y si todavía se ha metido un cuerpo extraño va a ser aún mucho más grave. Y empiezan a multiplicarse y desarrollar una infección grave. Y si nosotros no sabemos reconocer que esa infección es producida por anaerobios, de pronto estamos empleando inadecuadamente la terapia antimicrobiana, como que fuera para aerobios y no para anaerobios. Y entonces aquí va a haber la presencia de muchas bacterias
E incluso habíamos dicho que podrían venir las bacterias aerobias. Y todas se suman y van desarrollando un cuadro gravísimo. Todo el mundo aporta lo que tiene para ocasionar un daño mayor y desarrollarse un absceso. Habíamos hablado de los mecanismos de cómo se difunden las infecciones. Y una importante en este caso es la de vecindad, la de contiguidad, la de continuidad. Y va a hacer que se extienda rápidamente. Yo no puedo diagnosticar una infección por anaerobios en este momento y decir mañana opero. No. Yo hoy tengo que, en el transcurso de apenas pasar la visita y encontrar un problema, estar ordenando que me lleven al paciente a sala y estaré corriendo a lavarme las manos, a ponerme, a vestirme, porque debo actuar inmediatamente, porque este avance es rápido. Yo puedo poner un absceso de estafilococo hoy día y decir mañana lo debrido. Sí. Le encuentro el absceso y en el consultorio externo y digo, señor, vaya, mañana viene temprano, le voy a sacar esto. Tranquilo. Pero tengo que aprender a diferenciar si ese absceso clínicamente es por estafilococo o es por anaerobio. O sea, eso es crucial. Eso es crucial. ¿Y dónde voy a aprender eso? ¿Con mi libro? ¿Con mi libro? Amaneciéndome viendo mi libro, viendo los videos en YouTube para decir, este sí. Solo se puede aprender mirando ahí con el paciente. Con 6 horas de internado voy a poder ver todo eso. 6 horas de internado diario, que es lo que reclaman, caminan por la calle, los alumnos de medicina, reclamando sus derechos de que solo deben hacer 6 horas de internado en el hospital, de pobrecitos que no descansan, etc. ¿Podrán aprender bien? Eso se aprende haciendo guardias, no quieren hacer guardias, haciendo guardias, estando enchufado en el hospital 24 horas al día. Ahí se aprende. Y ahí, lo que uno aprende ahí, nos permite tener la destreza y la confianza de lo que yo estoy haciendo para hacerlo correcto. ¿Está claro? Así es que vacaciones de verano de los estudiantes de medicina no existen. Las vacaciones de verano deben estar en el hospital. Una semana les doy de vacaciones de verano. Pero después todo el resto de tiempo hasta empezar la clase después, hospital. Eso es lo que tienen que hacer. El estudiante de medicina no está en su casa, está en el hospital. Todas las mañanas en el hospital, en las tardes ayudan en su casa y en las noches guardias, siquiera cada una 2 guardias por semana. Busquen a alguien, conozcan a alguien, un interno, un amigo que esté ahí para poder decirle, ¿puedo acompañarte? ¿Puedo estar contigo? Te ayudo. Ellos felices, los internos felices porque ya tienen una manito para ayudar. Y esos vagos son las de 6 horas, ¿no? Busquen internos del Seguro Social, donde el seguro les exige 24 horas. 24 horas. Pero en general ahí tiene derecho a protestar y a caminar en la calle y a recibir insultos en la calle cuando pasan por ahí reclamando y la gente les insulta. Espero que no pase lo mismo con ustedes. Y esto hace que pueda llegar a través de la sangre a otros lugares donde tiene todas estas bacterias el mismo derecho de ocasionar daño cuando esto se produce. ¿Qué cuadros clínicos podemos ver? A nivel del sistema nervioso central, absceso cerebral, por continuidad de una sinusitis. Absceso epidural y absceso subdural, por no haber limpiado bien la piel cuando se hizo o se colocó el anestésico para poner una epidural, porque tenía un procedimiento, de pronto puede suceder esto. O también, si es que no hacemos... Tenemos un paciente con meningitis, de pronto con tuberculosis, y no hemos limpiado bien la piel. Y le sumamos después un absceso epidural a este pobre que le hemos hecho la punción para obtener líquido cefalorraquídeo y estudiar, un absceso epidural, porque no se hizo correctamente el procedimiento. Ese procedimiento que estoy hablando en NBS, se le hace la punción lumbar, no es cualquier cosa. El médico tiene que ponerse su mandilón, su máscara, su gorro, y la enfermera trae todo un dispositivo que ha sido autoclavado en sala de operaciones, en ese sistema de autoclave,
y que es todo un campo que se abre como la tela en la operación, primero se limpia prolijamente para lavar con esta espuma de jabón ahí en la columna vertebral. Porque muchas veces este procedimiento lo hacemos en emergencia, se hace en emergencia. Se lava bien, se limpia, exactamente igual que una cirugía, con todo el cuidado, porque podemos tener ese tipo de complicaciones. Y cuando no se ciñe estrictamente a esa indicación, puede haber este tipo de complicaciones, y miren quiénes pueden estar participando, aquellos que estuvieron en la piel. Piel y tejidos blandos, lesiones por mordedura, ya he dicho que peor es la de humano que la de perro. Celulitis, la úlcera de cúbito, la úlcera del pie diabético, que yo había hablado sobre esto varias veces, no solamente están implicadas las otras bacterias que ya hemos estudiado, sino también anaerobios. Hemos dicho que en el colon están. Y las heces pueden contaminar estas úlceras de decúbito y ocasionar infecciones por ello. Mionecrosis, necrosis de los músculos, no es micronecrosis, mionecrosis. Fascitis necrosante, también hemos hablado de eso asociado a otras bacterias. Cuando no se limpia correctamente bien ese glúteo para poner una inyección, tiene que limpiarse bien. No es solo un algodón, a veces limpiamos negro el algodón. Entonces tenemos que seguir limpiando hasta que esté totalmente limpio, porque por ahí no solamente estreptococo o estafilococo pueden provocar fascitis necrosante, como habíamos estudiado, sino también anaerobios, que pueden desarrollar el mismo cuadro clínico. Absceso perirectal, esto es terrible, terrible, el paciente viene muriendo de dolor. Ponemos en la camilla y observamos el área del periné, específicamente a nivel del ano, y vemos como una tumoración plomiza que está ahí en un lado del orificio del ano. Y cuando vemos esa tumoración así inflamada alrededor, pero la piel media plomiza, se hace una pequeña incisión y fluye una pus. Habíamos hablado de amarilla, habíamos hablado de verdosa, ¿verdad? De puses cuando hablamos del esputo, por ejemplo, o la misma secreción del Staphylococcus aureus debridando un absceso. En este caso, la secreción purulenta es ploma oscura. Abrimos y el olor, ups, ¿qué tal olor? El olor de la secreción que empieza a fluir luego que hemos hecho esta incisión. Y esa cara de esa pobre persona que llegó se transforma cuando se va fluyendo una cara de alivio, porque el dolor es intensísimo el que siente. ¿En qué caso se puede presentar esto? Se produce por fisuras a nivel del ano en personas que pueden ser habitualmente constipadas, o con mayor frecuencia aún en pacientes o en personas que son homosexuales. ¿Y quiénes pueden estar? Estas. En la boca, en los senos de las vías respiratorias, neumonía por aspiración nosocómica. Hemos hablado de Klebsiella produciendo esta neumonía, pero ojo, hemos dicho que aquí en la boca hay anaerobios, más que Klebsiella. No es habitual que Klebsiella esté presente aquí. O sea, todos los borrachitos que se aspiran, si es que tenemos 100 borrachitos que se han aspirado, va a ser que el 95% tengan una neumonía por aspiración por anaerobios comparativamente a Klebsiella, que no es tan común, pero puede producirse. Bronquiectasias, alteraciones a nivel de la histología del pulmón, que son como pequeñas cavidades que confluyen los sacos alveolares y son espacios a donde puede llegar la bacteria y desarrollar infecciones. Otitis media crónica, sinusitis crónica. Esto es bien interesante. Aquellas personas que tienen sinusitis y que están recibiendo una terapia usual como para gérmenes comunes en general, o sea, el resto, y no hay evolución satisfactoria, tenemos que pensar que puede estar una bacteria anaerobia presente en esta infección. No es fácil obtener muestras de este lugar de la sinusitis, no es fácil, es todo un procedimiento un poco difícil, incluso para el mismo otorrino que va a obtener la muestra. Claro que hay circunstancias en que la evolución está no buena y es tórpida, pues tiene que hacerse, ¿no? Se tiene que sedar al paciente, imagínense punzar ahí en el hueso para sacar la secreción. Entonces, cuando no tenemos una respuesta satisfactoria empírica, porque aquí trabajamos empíricamente con las terapias para gérmenes aerobios y no hay respuesta buena, se cambia la terapéutica porque se puede estar pensando que tiene una sinusitis por anaerobios. Abscesos dentales.
Esto es terrible en aquellas bocas que vamos a ver una foto donde no hay una limpieza usual, una boca totalmente descuidada, facilita que esto suceda. Hay empiemas, gingivitis, abscesos pulmonares, mastoiditis, absceso peritonsilar aquí en la boca, alrededor de la amígdala pueden formarse abscesos por esta proximidad de alguna lesión en esta área que hay normalmente todas estas bacterias. En el aparato digestivo, ya hemos hablado de la apendicitis, el absceso intraabdominal como resultado de alguna cirugía por una peritonitis y que no ha llegado a eliminarse completamente el contenido de esa evacuación del apéndice, porque cuando se produce la peritonitis se lava y se lava con litros y litros y litros y litros de suero que se va echando en la cavidad, y por este lado se echa y por este lado se aspira, se echa, se aspira, se echa, se aspira, pero ustedes saben que la cavidad abdominal tiene full as, no sacamos las asas afuera para lavarlas bien y retornarlas, no, se lava por áreas dentro de esa cavidad donde están las asas intestinales y tratando de cuidarlas, no estar raspando y rozando, porque este roce que se puede tener entre las asas, luego hay adherencias y vienen complicaciones posteriores de obstrucciones intestinales. O sea, a eso se puede llegar, a pesar de que de pronto salió bien de la cirugía, se puede llegar como complicación posterior a eso, ¿no? Entonces, en ese lavado que se lava y se lava y se lava por algún rinconcito, puede quedar las bacterias. Y esas bacterias desarrollar abscesos intraabdominales. Abscesos hepáticos, peritonitis, que ya es la infección generalizada del proceso. Cuando hablábamos de embriología y hablábamos del omento, ¿se acuerdan del omento? Que era el omento, cuando alguna vez se produce una peritonitis o una perforación del apéndice, el omento viene, se desplaza y envuelve esa área para que no se extienda la infección en toda la cavidad. Pero cuando ya es demasiado y el omento pues no puede y la infección se generaliza. El aparato genital femenino, vaginitis bacteriana, ante el descenso del pH, permitiendo la proliferación de todas estas bacterias. Absceso de la glándula Bartolino. Siempre yo la hago parecer a este absceso perirectal, porque las mujeres que tienen esto llegan igual con una expresión de dolor terrible, que no pueden ni caminar, caminan con las piernas abiertas cuando están entrando al consultorio. Y me duele terriblemente, terrible. Cuando la ponemos en la mesa ginecológica y la colocamos, vemos en uno de los lados de sus labios una tumoración igualmente plomiza en la piel. Entonces se hace una incisión y fluye esta secreción purulenta, ploma, maloliente, y aquí tenemos que hacer un procedimiento además que se llama marsupialización de la glándula, que es abrirle como un conductito, o sea, que no se vuelva a cerrar, porque si es que dejamos, simplemente hemos cortado y luego se cierra, va a volver a poder producirse esto, ¿no? Entonces es como dejar una apertura mayor para que no vuelva a suceder esta complicación. Endometritis, salpingitis, y esto de la endometritis, sabiendo que allí hay estas bacterias, en aquellas personas que usan dispositivos intrauterinos, hemos estado hablando de la gonorrea, de la clamidia, en relación a producir endometritis y salpingitis, pero ahora estoy hablando de las bacterias anaerobias. Esas otras bacterias no están normalmente en la vagina de la mujer, son de transmisión sexual, pero estas sí están. Entonces, ese dispositivo intrauterino que se utiliza para evitar la gestación, es una T, ustedes lo conocen, ¿no? Y aquí hay unos filamentos. Esos filamentos deben quedarse en la vagina y la mujer que usa esto debe controlar si están presentes ahí. Eso se le indica a la mujer. Siempre, siquiera una vez a la semana, revise que estén los filamentos dentro de la vagina. Entonces, ese filamento está evitando que el cuellito del útero se cierre estrechamente. Se lo mantiene permeable. Siempre hay una luz por la cual pueden ingresar las bacterias que se encuentran en la vagina y ocasionar endometritis y ocasionar EPI, enfermedad pélvica inflamatoria, no asociada a las de infección de transmisión sexual, sino a estas bacterias. Y las personas sienten exactamente el mismo cuadro clínico, con dolor en el hipogastro, extendiéndose en las fosas ilíacas,
persistente, sostenido el dolor cuando le hacemos el examen, y bimanual con estos 2 dedos en la vagina de la mujer y estos encima, viendo y presionando, y se me duele muchísimo. Primera indicación, retiro del dispositivo intrauterino y la terapia antimicrobiana necesaria para que pueda hacerse, ¿no? Y esto, ojito, no necesariamente solo las infecciones de transmisión sexual podrían estar desarrollando infertilidad, porque esta infección a ese nivel igual va a quedar o va a permitir que se produzcan sinergias o adherencias. Entonces, una mujer que tiene una endometritis y una EPI por cualquier microorganismo también puede hacer embarazos ectópicos o infertilidad, ¿no? Es una complicación que pueda presentarse. Y puede llegar incluso la infección hasta los ovarios, desarrollándose abscesos a ese nivel. Y en otros sitios, abscesos postoperatorios en cualquier sitio. Cuando operamos colon, cuando operamos cualquier operación relacionada al tubo digestivo, sobre todo a nivel bajo, el riesgo es grande de que pueda contaminarse, ¿no? Entonces, ¿qué complicaciones puede haber? Infección de herida operatoria al haberse contaminado. Cuando he dicho esto de la peritonitis, y lavo y expiro, los campos que están alrededor de la herida operatoria se humedecen con todo eso. Y en esa humedad, muchas bacterias que estuvieron siendo retiradas pueden haberse quedado por ahí. Y es muy común en este tipo de operaciones que pueda haber infecciones de herida operatoria. Por ejemplo, este es el pene de este varón, que está conectada a esta sonda. Aquí hay una sonda y aquí hay otra sonda. Cuando se opera la peritonitis, no es que lavamos y luego cerramos la herida y luego ya está. No, se dejan drenes. Drenes que van a estar viendo, esos nos van a informar qué está sucediendo dentro de lo que hemos lavado. Al principio se da suero, y de pronto ya no sale nada, excelente, todo está perfecto. Pero podría ser que estén fluyendo secreciones y con cambios de color. Tenemos que volver a entrar para hacer otro lavado para que pueda el paciente recuperarse. Pero en ese proceso, después que ha sido ya bien cocidito, el cirujano tiene siempre el cuidado, los que son muy buenos, los que se comprometen con su trabajo, de estar monitoreando a su paciente. Lo operó en la mañana y por la tarde se da una vueltita, levanta el apósito de la incisión, la ve bien y hace esto. Esta es la incisión. Y con esta manito va a tocar acá, a los lados. ¿Qué está buscando? Crepitación. Está buscando crepitación. No encuentra. Vuelve en la noche a revisar, a pesar de que es otro del seguro viene en la mañana, el de guardia debería estar controlando, pero cuando uno ama su carrera, es el mismo que se preocupa y va a ver si es que hay esto en la noche. Y cuando va en la mañana, de pronto sí encontró en este paciente crepitación. Inmediatamente dice a sala, urgente a sala. Y miren lo que se hace. La crepitación ha ido hasta acá. Esta es la piel que se ha retirado. Aquí no había crepitación, aquí sí. Donde hay crepitación se tiene que cortar. Todo se saca. Se retira. Todo se retira y se va sacando y se va cortando. Y esto ya fue tejido muerto. El paciente queda así y se le va cubriendo con apósitos especiales, y después, si es que el paciente sale de este cuadro grave con la terapia antimicrobiana y todo lo que viene después, se tendrá que hacer colgados de piel para tratar de cubrir esta área de la recuperación del paciente. Pero esto tenía que hacerse. Donde hay crepitación por el metabolismo de la bacteria en la producción de gas, tiene que retirarse. Porque donde dejemos algún pedacito de él, definitivamente va a seguir extendiéndose la infección y puede producirse, habíamos dicho que va por la sangre también, producir una metástasis y ocasionar una infección generalizada. Y es actuar rápidamente. Por ejemplo, seguro que fue por un médico que no es el que yo estuve describiendo, que operó en la mañana y al día siguiente lo evaluó. Se extendió todo. Si él hubiera tenido el cuidado de estar controlando, probablemente no se hubiera permitido una extensión tan grande de sacar todo esto y dejar el músculo. Si no retiramos el músculo, este tejido de la piel y el tejido celular subcutáneo,
también puede haber una mielonecrosis. O sea que la situación es muy grave. Esta boca que les decía, miren estos dientes. Este señor jamás ha ido al dentista y viene con un absceso tremendo. Se le hace la incisión, fluye esta secreción purulenta y no la podemos cerrar. Simplemente aproximamos y dejamos un dren, que es un pedazo de estos guantes de látex que tenemos, que se cortan en tiritas y se introducen con la finalidad de que no se pegue las paredes de ciertos segmentos y que por detrás se esté acumulando nuevamente la pus. Entonces, ¿esto qué hace? Que siempre esté abierto y conforme va curándose, va cerrándose, va pegándose, hasta que está todo desinflamado, soltamos el puntito, quitamos el dren y ya hay la recuperación. Este es el procedimiento que tenemos que hacer usualmente cuando tenemos abscesos, siempre dejar un dren, porque el dren es el monitoreo, ¿cómo se dice? El que está velando, ¿cómo es el nombre que se le da? Ya le vamos a dar guachimán, pero hay otro nombre que se le da a este dren que nos va a ayudar muchísimo a que la evolución de la infección sea buena. Aquí, miren, aquí ya se disparó en el hígado múltiples abscesos y este es un absceso que habíamos visto en actinomyces. Puede producirse en el pulmón abscesos. En el caso de la piel hay una imagen muy buena que es la tromboflebitis. Si nosotros tenemos una infección detrás de ella, acá en el dedo, puedo tener una infección por estafilococo. Ya. La uña me dio una, ¿cómo se llama? Cuando se infectaba la uña, hay una infección ahí y si es que es estafilococo, ay, qué dolor, está inflamado, rojo. Pero si hay un anaerobio, la guía de los vasos sanguíneos que los vemos acá menos verdecitos, ¿verdad? Se van a poner rojos. Si yo veo en la piel que hay estos vasos que están próximos a la lesión, están rojitos, no verdes ni azules ni nada como se suele ver debajo de la piel, es anaerobio. Es anaerobio. Todavía no se formó el absceso, todavía no estoy viendo algo, pero sí estoy viendo esta reacción que es muy importante. Las infecciones por anaerobios comprometen más áreas grandes, las otras como que están circunscritas. Los dientes, la boca, es terrible en este caso, miren, incluso ya se han formado hasta ténulas en la lesión. En las infecciones superiores hay una complicación que le llamamos de la angina de Vincent, que todo esto se edematiza terriblemente y ya no pueden respirar, por eso tiene que intubarse al paciente, y esta es una complicación muy grave cuando se desarrolla a consecuencia de una infección a nivel de la cavidad oral, que puede suceder, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo por los odontólogos que hacen procedimientos a nivel de la boca. Ellos deben conocer esto. Entonces tienen que tomar las medidas preventivas para que no evolucione a esto, porque esto es muy grave. Aquí hay una, miren esto de acá, esto está hinchado, todo esto está hinchado, se hincha completamente. Entonces, el diagnóstico de una infección por anaerobios, el diagnóstico de una infección por anaerobios es clínico. Ya he dicho, diagnostico y actúo. Actúo a resolver el problema. No estoy diciendo diagnóstico y cultivo, porque el cultivo no me va a salir en minutos, en horas. El cultivo toma su tiempo. Por eso es que cuando hablamos de infección por anaerobios, tengo que hacerlo ya. Y por eso es que les he dado ese mensaje de decir, ¿dónde van a poder diferenciar el decir anaerobio o no anaerobio? En el hospital. Para actuar bien, que no se nos muera el paciente, que no le tengamos que amputar una pierna, que no tengamos que tener ese riesgo, cuando desde el principio tengo la capacidad y la destreza de decir, esto es anaerobio y esto no es anaerobio. El diagnóstico es clínico. ¿Y cuáles son aquellas características que nos van a orientar a que sea anaerobio? Infecciones próximas a superficies mucosas. Olor fétido, el peor olor de su vida, y presencia de gas en los tejidos, crepitación.
Presencia de abscesos con necrosis de tejido, gangrena y pseudomembranas. ¿Hay gangrena cuando tengo un estafilococo? No hay gangrena. Tromboflebitis séptica, lo que acabo de decirles. Eso sucede dentro mismo de la circulación profunda, pero ¿dónde es que podemos ver? En aquellas infecciones de la piel, o sea, próximas a la piel, que podamos visualizar. Terapéutica previa con aminoglucosa. Esto se ha podido observar que cuando un paciente tiene un tratamiento por alguna razón con estas drogas, puede haber como una complicación, una infección por anaerobios. Hacemos los estudios para aerobios, cultivamos y no crece nadie. ¿Cómo puede ser si yo en el gran previo al cultivo he visto cantidades de cocos y cantidades de bacilos? ¿Cómo es que no ha crecido? Obviamente no va a crecer porque hemos hecho todo el procedimiento de cultivo para aerobios y no para anaerobios. Entonces en ese momento yo tengo que pensar que ese cuadro no está asociado a aerobios sino a anaerobios. Claro, dependerá de la magnitud del cuadro, porque si es un cuadro grave ya no nos da tiempo de poder hacer nada. Exudado hemorrágico negruzco con fluorescencia roja, la luz ultravioleta y presencia de granos de azufre, sobre todo cuando tenemos con actinosis. Sintomatología típica de infección por anaerobios, ¿no? Es destrucción, parecido a los Clostridium. Destrucción irreversible y avance rápido de la infección. Eso métanse en su cabeza. Avance rápido. Debo actuar rápido. ¿Qué factores favorecen a esto? El aborto séptico, la mordedura, y sobre aborto séptico es el cuadro clínico de la próxima semana en la práctica. Yo no quiero que me hagan aborto por infección por Clostridium perfringens, por si acaso. Quiero por estos. Eso quiero que lo expliquen en su cuadro. Y dentro de ese cuadro clínico, quienes participan en él, va a haber uno que va a hablar sobre, algo hemos hablado en los métodos de las técnicas para hacer aborto cuando hemos hecho nuestro trabajo de responsabilidad social el semestre pasado, pero ahora quiero más ordenadito. ¿Ok? Si alguien va a tener que hablar, de repente el paciente además va a hablar sobre esto. Y lo que sí quiero es que uno del grupo que va a tocarle hacer esto, tiene que informarse e informar al grupo sobre las leyes que desde el gobierno, desde nuestras leyes que tenemos nosotros, cuáles son las penas que existen para aquel médico que hace un procedimiento de aborto, cuáles son las sanciones y también cuáles son las sanciones del colegio médico frente a ese que hace el aborto. Entonces, quiero que desde ahora sepan, yo sé que ninguno de ustedes va en algún momento a hacer un procedimiento de esta naturaleza, yo lo sé. Confío plenamente en sus valores y sus principios. Cuando yo el año pasado dije, la vida empieza, ¿dónde? En la fecundación. Y cualquier actitud que impida la evolución de ese, no, o sea, puede suceder naturalmente, ¿no? Pero si yo hago algo que impida que eso siga dividiéndose, multiplicándose y forme error, para mí y para ustedes es un asesinato. Es un crimen, ¿verdad? Eso lo hemos entendido bien, ¿verdad? Entonces, por eso yo confío plenamente que nadie de ustedes, nadie en el futuro que yo tenga que leer en el periódico y que diga el doctor tal, estudiante egresado de la Universidad Católica Santa María, fue encontrado haciendo un procedimiento de aborto. Entonces yo me voy a indignar tanto que con mi bastón voy a ir y le voy a dar de palos, además de las sanciones que hay, ¿no? Así es que yo confío plenamente, pero por si acaso, desde hoy quiero que se informe de cuáles son las sanciones que puede haber cuando una persona hace eso. ¿Está claro? Muy bien, mordedura humana o animal, tenemos que pensar en eso. No voy a hablar aquí, no voy a hablar sobre la posibilidad de que esa mordedura pueda tener además rabia. Eso lo vamos a hablar más adelante cuando estemos haciendo rabia en la parte de virología. Pero ahora sí quiero decir que paralelamente al cuidado que tenemos que tener de la posibilidad de una rabia, tenemos que cuidar esa herida. Estamos viendo que el perro no muerde así. El
perro muerde así, su diente es así, y así clava en el tejido de la persona quien ha mordido de esta manera. Entonces nosotros tenemos que cuidar de que, imagínense, niños, lo más frecuente para mordeduras de niños es cara. Y si no hacemos correctamente la limpieza de esas lesiones, podemos permitir que se le caiga la cara al niño. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la complicación posterior de esto que no hemos actuado eficientemente puede ser eso, al no haber eliminado la presencia de estos microorganismos con un lavado prolijo inicialmente de la herida, y después que hemos lavado y lavado y lavado y lavado y lavado con suero fisiológico, hemos metido la pinza, porque como está así, hemos metido la pinza para abrir y echar el agua y agua y agua y agua, y lavado bien, y luego le hemos echado agua oxigenada. Simplemente acercamos algunos puntos. Nunca que hay una mordedura yo voy a coser así, bien bonito. Me salió perfecta la sutura acá en la cara de este niño y no va a tener cicatriz, jamás. Primero tenemos que cuidar que no pueda complicarse con una infección por anaerobios. Y muchas veces la cirugía se hace en segunda intención, es decir, cuando ya está libre de infección, irá el cirujano plástico que le hará una sutura perfecta de esa lesión para que no le quede una cicatriz a ese niño. Y grábense esto. Claro, hay que sedar un poco al paciente, pero cuanto más grite ese niño o esa persona mayor que ha sido mordida, mejor. Siéntanse más tranquilos, porque están haciendo una buena curación que va a evitar una complicación posterior de una infección por anaerobios. Y claro, después le estaremos dando la medicación correcta para que se resuelva el problema. Cirugía abdominal o ginecológica, obvio. Si hemos dicho que ahí hay microorganismos, tenemos que pensar una posibilidad de que si hay una infección, sea anaerobio quien esté desarrollando esa infección. Aspiración de esto que está en la boca, Klebsiella menos, anaerobios más. En los borrachitos o en aquel que tuvo un accidente, perdió la conciencia y que puede aspirarse. El diagnóstico microbiológico se hace en un aparato especial que lo tenemos ahí en el H403, pero el fundamento es que las placas que vamos a hacer, primero la toma de muestra, no se toma como cualquier muestra. Si el médico quiere un estudio, nos pide al laboratorio que vayamos nosotros a donde quiera tomar la muestra, y la muestra generalmente se toma con aguja, con jeringa. Sacamos la muestra y estamos pinchando en la puntita de la aguja un taponcito de jeve y llevamos el transporte rápidamente al laboratorio, y en él tenemos un dispositivo donde solo va a entrar mi mano para sembrar en esas placas a la bacteria. Entonces, si yo hago esto afuera y siembro, estoy exponiendo al oxígeno a estas bacterias y morirán y no va a crecer nada. Y luego un sistema de anaerobiosis que se llama la jarra de Gaspar, que quita todo el oxígeno y que al día siguiente todas estas plaquitas vamos a ver el crecimiento de las bacterias. El tratamiento quirúrgico y antimicrobiano. Tengo que retirar ese tejido. Yo no voy a bombardear con miles y millones y de todo lo demás y gramos de antimicrobianos si es que no he retirado todo el tejido necrótico. No sirve para nada. Entonces acá son los dos. Y tenemos un pool de antimicrobianos que, como he dicho, el diagnóstico es clínico. El tratamiento va a ser empírico. Definitivamente, tengo que saber cuáles son los mejores. Cloranfenicol, bueno, aquí tenemos que ver cuál es el cuadro, ¿no? Yo no voy a usar metronidazol, por ejemplo, si tengo acá que me ha dado una parorniquia infectada y que estoy incluso con tromboflebitis, voy a usar metronidazol. No, dependerá. En este que hemos operado de una peritonitis, ahí sí le vamos a bombardear con unas bolsitas de metronidazol, que son así unas bolsitas de este tamaño, que es líquido, no es en pastilla como normalmente se conoce el metronidazol, y eso se transfunde a través de la vena, que es muy buen antimicrobiano para anaerobios, o los opidazoles. Carbapenén, imipenén, dentro de los carbapenén, imipenén, peropenén, bien, casos graves, no algo. Amoxicilina, ácido clavulánico, en algún momento yo he hecho esta asociación es bendita,
porque sirve para muchas cosas, incluso, les dije, para matar anaerobios. Esto, por ejemplo, yo voy a usar en el caso de mi dedo, o una herida pequeña que tiene el aspecto de que esté produciendo por anaerobios. Ampicilina sulbactam también, o piperacilina tazobactam. Algunos con actividad variable, claro que cuando usamos penicilina G nunca solita, sino asociada, y en millonadas de penicilina. Y puedo asociar incluso penicilina G con metronidazol. Puedo usar. También tetraciclinas o macrolides, nunca solas, no van a tener efecto. Hay que usarlas asociadas. Generalmente activos, clindamicina, por ejemplo, es algo que usamos para anaerobios. O las ureidopenicilinas como la piperacilina. Nunca amenoglicósidos ni homogastámicos como el astronam o las quinolonas. Y estas drogas son nuevas para el tratamiento de las infecciones por anaerobios, como el doripenem, ertapenem, oxicloxacino y lenzolit, que habíamos estado estudiando ya en el uso de la tuberculosis, la tetraciclina, la vancomicina y la fidaxomicina. Son drogas carísimas, pero es la forma de salvar la vida, luego que hemos hecho la cirugía, para poder tratar. Y sí, si es que uno actúa rápidamente, la evolución puede ser satisfactoria, pero si actuamos tardíamente, chao, ya no hay otra forma. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Doctora, después de la cirugía se puede aplicar esta terapia como ¿Perdón? prevención? Después de una cirugía se puede aplicar esta terapia Claro. como prevención. Si yo tengo una peritonitis, es un paciente que le he lavado y le he lavado y le he lavado y le he lavado y dice, no, yo la vi bien, no voy a usar nada. No, o sea, sí se tiene que usar. He hecho, por eso el tratamiento dice quirúrgico y antimicrobiano. O sea, no puedo dejarle al paciente con la posibilidad de que él se defienda. No podemos corrernos el riesgo. De pronto sí he lavado bien, de pronto no he dejado a nadie. ¿Cómo se? No puedo jugar. O sea, tengo que dar una terapia antimicrobiana, necesariamente, porque estoy ayudando a que aquellas que ya no están involucradas porque he raspado, no estoy haciendo así como una pureta de sacar, estoy sacando lo más que puede lavado, pero la bacteria puede ya estar metiéndose entre las tejidos. Entonces, contra ellas tengo que utilizar yo mi terapia antimicrobiana. Entonces, ¿qué decimos de esto? Como característica importante de conocimiento. Primero, diagnóstico. Todos los elementos que he mencionado nos van a ayudar a que tengamos un diagnóstico de diferencia entre si es aerobio y anaerobio. Todo lo que he dicho. Es anaerobio. Acción inmediata. Es anaerobio, acción inmediata. Y cuando ustedes sean internos, van a estar detrás del residente y la residente, doctor, es anaerobio, es anaerobio, es anaerobio. Porque a veces, muchas veces, son los internos los que están más próximos a los pacientes y son los que detectan más rápido. Dice, ay, ¿qué vas a saber? Doctor, es anaerobio, es anaerobio. Jalar al doctor para que evalúe el asistente, el residente. Y dice, sí, es doctor, ya, tú hermano. Han salvado 3 horas de pronto de que él iba a venir, de que se iba a ir a tomar su cafecito, que iba a conversar, etc, etc, etc. Pero el interno está al pie del paciente. Esa es su función. Cuidado que sean esos internos que pasan visita como el asistente y luego desaparecen. Los chicos a ir a enamorar a las internas de obstetricia y de enfermería. Y las chicas a ir a enamorar a los residentes. Ese es el mundo nuestro en el hospital. Puro amor. Ay, todo lo que pasa. Todo lo que pasa. Sí, les contaba. Yo estaba viendo el otro día un TikTok que decía, ¿quiénes son los más infieles? Y de todas las carreras, ¿no? Abogados, todo eso. Y creo que el 80% de los que decían, los médicos. Qué horror, ¿cómo lo conoce? O sea, no eran los médicos los que decían, sino era gente. ¿Cómo? ¿Quién conoce? Así que ya saben, chicas, no se casen con un médico.
Chicos, no se case con una médica. ¿Saben, Tampoco una enfermera, tampoco, ni enfermera, tampoco. O sea, busquen fuera, parejas estables. Bueno, entonces vamos a ver ahora a otra bacteria importante que ya estamos frente a. Vamos a hablar sobre las bacterias zoonóticas. ¿No? ¿Parece? No, todavía. ¿Ahora? ¿Tampoco? ¿Ahora sí? No. Ahora sí. Ahora sí. Y sigo peleando con este mouse. Que alguien se lo ha pillado. Porque de una semana a otra semana me encuentro con este mouse. Estaba bien. ¿Qué puedo pensar? ¿No? Ya que se lo pilló. Bacterias zoonóticas. Sobre esto ya por este término habíamos conversado en algún momento, ¿verdad? Yo dije que eran aquellas bacterias que infectaban a los animales y que podían llegar a los humanos y desarrollar en él enfermedades. Y cuando hablamos de Salmonella typhi, dijimos que esta bacteria podía estar en las aves, en el cerdo, y que infectaba al ser humano, pero ya ese se convertía en un reservorio, en un foco de infección, de transmisión para otros seres humanos. Entonces, el hecho de que nos infectemos con bacterias que infectan a los animales, hablamos de las zoonosis. Estas pueden estar contaminando alimentos, contaminando agua, contaminando aquellos, sobre todo aquellas personas que trabajan, que están en contacto con animales y como resultado de su trabajo puedan infectarse con estas bacterias. Como por ejemplo los que matan a los animales, los matarifes, los carniceros, ¿no? Esta gente que maneja carnes de estos animales podría adquirir la infección y desarrollar la enfermedad. Una característica importante de esta bacteria es que no quiere el lapicerito, no quiere funcionar el puntero. No funciona el puntero. Espero que después no sé lo que. Son bacterias intracelulares facultativas, es decir, que son fagocitadas, o ni siquiera son fagocitadas, sinvergüenzamente ellos se meten dentro de una célula y van a sobrevivir dentro de ella, se multiplican dentro de ella y ocasionan este tipo de infecciones intracelulares. Las más importantes son Listeria monocitógenes, Francisella tularensis, Brucella, sin precisar porque son varias, y Yersinia pestis. Hemos estudiado Yersinia enterocolítica y pseudotuberculosa, y les dije hay una más que la vamos a estudiar más adelante conjuntamente con estas bacterias zoonóticas. Entonces esta bacteria, al ser una bacteria intracelular, el mecanismo que pueda tener nuestro organismo de defendernos contra ellos es a través de una respuesta inmunitaria mediada por células, linfocitos T, porque no hay forma. ¿La bacteria va a poder ser opsonizada para que luego sea fagocitada? No. O sea que la inmunidad humoral no sirve en este caso. ¿Puede producir anticuerpos? Sí puede producir anticuerpos. Pero esos anticuerpos, la presencia de la bacteria definitivamente, al menos al principio, va a inducir una respuesta de producción de anticuerpos, pero luego se mete dentro de las células, de los citoplasmas de las células, y allí no van a poder ser opsonizadas. Entonces, si podemos detectar su presencia a través de estudios de la búsqueda de anticuerpos, sí.
pero el sistema inmunológico nuestro no va a poder actuar contra ellas porque están dentro de las células, o sea, no pueden ser ozonizadas y el sistema humoral no sirve, no actúa frente a este tipo de infecciones. Pero no es tan fácil actuar, los linfocitos T no son tan eficientes para poder destruir las bacterias dentro del organismo, entonces las infecciones producidas no son tan agudas, o sea, no es que rapidísimo se presente o pueda, no solo ellos, sino que tampoco son infecciones que se resuelvan rápidamente, sino tienen tiempos largos que están manteniéndose la infección en esa persona, ¿no? Y como toda infección larga, el organismo reconoce que esas células que están, donde se encuentran estas células bacterianas, están infectadas. Entonces reacciona el organismo alrededor de estas células como para tratar de circunscribir, para poder afectarlas, y se van creando, formando los granulomas. Esto que ya hemos conversado cuando hablábamos de los granulomas de la tuberculosis, que se producen en infecciones crónicas, y también el Mycobacterium tuberculoso tiene esa misma capacidad de meterse dentro de las células. Entonces, cuando las bacterias son intracelulares, como un mecanismo de defensa del organismo, es la formación de granulomas. Y eso es lo que vamos a ver en varias de estas infecciones. ¿Producción de anticuerpos ozonizantes? No sirve. No sirve. Y empezamos estudiando a Brucela, que cuando se infecta, cuando se produce una infección por ella, la enfermedad se llama brucelosis. Brucelosis. Y aquí tenemos varias especies patógenas. Brucella melitensis, cuando estamos en contacto con animales infectados por esta bacteria, específicamente las ovejas y las cabras. Las ovejas consumimos ovejas, pero cabras no usualmente por acá, por el sur. Pero de Ica para arriba, el consumo de cabras es muy usual. ¿Alguna vez no han comido un cabrito seco de cabrito? Es una delicia. Cuando lo preparan en Trujillo o por allá por el norte, pero en Ica, horroroso. Feísimo. Entonces, aparte del consumo de la carne, que sí está cocida en el cabrito, el seco de cabrito está bien cocida, pero hay un hábito que la gente consume leche de cabra o quesos de cabra. Yo nunca he comido queso de cabra, pero dicen que es muy rico, muy delicioso, y hay el riesgo de que a través del consumo de la leche o del queso de cabra, las personas puedan desarrollar brucelosis. Como nosotros no tenemos mucha incidencia de ingesta de este animal, es muy frecuente que nosotros no estemos, diríamos, o no tengamos casos de brucelosis en nuestro medio. Pero cuando ya va para arriba es diferente, ¿no? Es diferente. Y ahora ya sabe, con el videito que les he mandado de este chico, que de verdad no me acuerdo de su cara, que me escribió un mensajito y me dice: doctora, estoy no sé dónde, ¿se acuerdan que se han enviado? Estoy en el norte y estamos teniendo casos de tos convulsiva. No me acuerdo la cara de este chico, pero ha tenido que ir, porque seguro su nota no era tan alta en el examen, que no ha podido quedarse por acá, he tenido que buscar una plaza lejos para hacer sus alumnos, ¿no? Entonces puede suceder también lo mismo, que se tengan que ir lejos hacia el norte y sí encontrarse con este cuadro de la brucelosis. ¿Por qué? Porque por allá consumen mucho de esto. Además está Brucella abortus, infectando a los bovinos, Brucella suis a los cerdos, Brucella canis a los perros, y frente a esta Brucella canis existen vacunas que nosotros les hacemos colocar a nuestros perritos para que no se infecten con él. Y como dije, la enfermedad es se llama brucelosis. Entonces, la brucela son bacterias pequeñitas, cocobacilos, bacilos chiquititos, a eso se le llama cocobacilos. Son gram negativos, son aerobios,
y se pueden cultivar en agar sangre o en agar chocolate, y nosotros hacemos todas las pruebas de diferenciación para que podamos reconocer frente a otras bacterias gram negativas con la diferenciación bioquímica que ustedes ya saben, y que también a través de esa tablita que les hemos entregado para que puedan evaluar el TCI-LIA, han visto una gran cantidad de pruebas que existen para diferenciar a las bacterias gram negativas, ¿verdad? Solo son 4 o 5 pruebitas para lo que estamos investigando, pero en este caso se pueden emplear muchísimas más y pueden ser catalasa positivas, oxidasa positivas. La pruebita que habíamos hecho de OF para pseudomonas se utiliza acá y son oxidativos. ¿Cómo se ve el tubito sin aceite? Oxidativos amarillo. Amarillo, ¿verdad? El que está sin aceite y el que está con aceite, que es la fermentación, si es que es amarillo también está fermentado. Y se distingue por la necesidad de CO2, producen ese precipitado negro que habíamos visto en el TSI por Salmonella typhi, hidrolizan la urea y son susceptibles a tionina y toxina básica. Bacilos chiquitos, cocodocilos. Entonces la patogenia, luego que se produce la infección, que puede ser por ingesta o puede ser en estas personas que trabajan también a través de la piel, se va a producir una fagocitosis por las células de defensa de los neutrófilos y luego se replican, se rompe la célula y se produce una bacteriemia. Una bacteriemia que en algunos casos se mete en los monocitos o en las fases libres, llegar hasta el res, hígado, vaso, médula ósea. Esto es importante porque en el cuadro clínico producida por esta infección a veces es muy difícil hacer el diagnóstico y nuestro cultivo ideal para diagnosticar con toda certeza que es esta bacteria va a ser el mielocultivo. O sea, ese va a ser el mejor cuando tenemos dificultades de diagnóstico frente al cuadro que se está presentando. Y como dijimos que es intracelular, va a empezar a formar granulomas. Y luego el granuloma se rompe y libera nuevamente bacterias. Y esta liberación de las bacterias en la sangre se va a traducir en episodios, importante, y se va a traducir clínicamente con la fiebre. Está multiplicándose dentro, se rompe, fiebre. Se rompe, fiebre. Se rompe, fiebre, ¿no? Y esa curva febril es muy típica en el diagnóstico de esta bacteria. Entonces tenemos una brucelosis aguda, donde hay un tiempo de incubación de 2 a 3 semanas. ¿A quién se parecería? La fiebre tifoidea. A fiebre tifoidea. Entonces vamos a decir, ¿qué comió hace cuánto tiempo? Nos vamos hacia atrás. Algo que haya usted comido diferente. Si me comí un soltero de queso con queso de cabra. Abrimos los ojos. Acá no, porque no comemos queso de cabra. Pero cuando estén haciendo su celular para el norte, ahí sí van a abrir sus ojos. Y empieza en forma brusca. ¿Qué síntomas inespecíficos se presentan? Fiebre, escalofríos, sudoración, pérdida de peso. ¿A quién se parecerá acá? La tuberculosis. Tuberculosis. Sudoración, A Salmonella typhi. también a salmonela y también a tuberculosis, ¿verdad? Y también a porque hay mucha sudoración que humedece la ropa de cama y humedece su ropa de dormir cuando están en la cama, a una patología que se llama el paludismo, donde una de las manifestaciones clínicas es esa, y que se acompaña inicialmente de escalofríos muy intensos. ¿Saben lo que es escalofríos, no? Eso que temblamos, estamos temblando, y esa tembladera en el paludismo, por ejemplo, es tan intenso que si el paciente está en la cama, y todavía es una cama de metal, se mueve, suena como cuando hay temblor fuerte. No les puedo decir el terremoto porque ustedes no han estado en el terremoto. No. Que no, sonaba así sonaba. Entonces esa cama de metal que suena así con el piso. ¿O alguna vez sentido un temblor como suenan las ventanas? El terremoto, ese sonido que ustedes han escuchado de las ventanas, multiplíquenlo por 100, yo creo.
y durante 2 minutos. Y es lo que duró el terremoto, aquí. Entonces, ese escalofríos con movimientos bruscos es característico del paludismo. Claro que aquí no es tanto como el paludismo. Cefalea. Todos, bueno, ¿no? Pero esta cefalea esta fiebre, en este caso, es vespertina. ¿A quién se parece? Tifoidea, ¿verdad? Tifoidea. Entonces aquí tenemos que hacer nosotros buenos diagnósticos diferenciales. Buenos diagnósticos diferenciales que nos van a ayudar a poder decir, es este y no es este. ¿Quién hace un buen diagnóstico diferencial? ¿Quién tiene la habilidad para poder hacer un buen diagnóstico diferencial? Aquí. Tiene fiebre. Este también tiene fiebre, pero no tiene este. Este tiene 40 de fiebre y es en la tarde. Puede ser este. Tiene escalofríos, pero no son tan potentes. Entonces no puede ser paludismo. Puede ser este o este. Así como hemos visto cuando hacíamos los tubitos con la hoja de diferenciación. ¿Tiene gas? ¿No tiene gas? ¿Tiene el indol positivo? ¿No tiene el indol positivo? ¿El citrato es negativo? ¿El citrato es positivo? Y finalmente llegamos a un diagnóstico exactamente igual se hace con la clínica. Y acercarnos lo más que podemos para poder decir, es este. Y frente a este le pido estos 2 exámenes y confirmo mi sospecha diagnóstica con una clínica. Eso se llama tener ojo clínico. Y he dicho, el que tiene ojo clínico es el resultado ¿de qué? Del conocimiento. Y el conocimiento es el resultado de estudiar. Cuidadito que hagan lo que alguna vez observé un paciente que me llegó al laboratorio y tenía una lista así. Yo dije, qué bestia. ¿Cómo puede? Yo, claro, económicamente yo dije, voy a cobrar una buena plata con tanto examen que me pedía, pero yo internamente decía, ¿qué es? ¿Cómo puede pedir tantos exámenes? O sea, él quería que el laboratorio le dé el diagnóstico y no es así. El diagnóstico es una ayuda diagnóstica, donde piden un par o 3 exámenes que van a confirmar mi sospecha clínica, pero no que yo le dé el resultado. Así es que, para evitar eso, ¿qué se tiene que hacer? Estudiar. Estudiar para decir, ir anulando las otras del diagnóstico diferencial, las otras patologías. Entonces, nosotros tenemos en la epidemiología relacionada a estas materias, en personas que trabajan expuestas a estos animales, o el consumo de leche o productos lácteos no pasteurizados, o también a través de la inhalación, o a través de la piel, o una autoinoculación con una mano infectada en el ojo, por donde también podría estar ingresando la bacteria. Entonces, en esa brucelosis aguda, había esta fiebre vespertina con escalofríos, transpiración nocturna profusa, que es característica de esta infección. Y esta es la imagen que nosotros hacemos tomando la temperatura, como va bajando y subiendo, bajando, subiendo, bajando, en una curva térmica ondulante e intermitente, que si no se tiene un diagnóstico oportuno puede durar semanas o meses si no se hace el tratamiento correcto después de un diagnóstico correcto que se haya podido hacer. ¿Y lo tiene? Imagínense bajando de peso, con fiebre, que puede transcurrir tiempos largos, pero eso no lo podemos permitir, definitivamente. Además, algo importante es que aquí se pueden observar adenopatías periféricas. Hay infartación ganglionar en las axilas, en las ingles. ¿Esto hay en la fiebre tifoidea? No hay. En la fiebre tifoidea no hay. Y todavía pueden confluir e incluso supurar. ¿Puede haber hepatoesplenomegalia? ¿Hay en la tifoidea? Sí. ¿Se dan cuenta cómo puede haber elementos comunes, pero nosotros tenemos que aprender a hacer un diagnóstico
correcto. Entonces ya sabemos que la inmunidad está mediada por las células de los linfocitos T. La respuesta humoral no sirve. Sirve para hacer el diagnóstico, pero no para proteger al paciente de él. Y el diagnóstico diferencial con todo lo que hemos dicho: tifoidea, tuberculosis, paludismo. Esto no se los digo porque se los voy a enseñar más adelante cuando hagamos virus. Sepsis, osteomielitis y otras infecciones de curso agudo. Tratamiento. Muy sensible a las tetraciclinas. Es el fármaco de elección. En la fiebre tifoidea usamos tetraciclina como tratamiento. No usamos tetraciclina. Y entonces si yo me equivoco y pienso que es tifoidea y estoy tratando a mi paciente con clorofenicol o las otras drogas que conocemos para tifoidea, no estamos ayudando en nada a resolver el problema. Y el tratamiento igualmente va a ser largo. Lo malo es que la tetraciclina no se puede usar por tiempos largos, entonces se tiene que cambiar. Y una droga que es ideal también es la rifampicina, que empleamos para la tuberculosis y que sabemos que es para tratamientos de infecciones intracelulares, entonces esto sí ayuda muchísimo. Pero mejor si las asociamos. Si hay asociación de las medicaciones, vamos a tener nosotros una muy buena respuesta. El trimetoprim, sulfametoxazol, por tiempos prolongados, es imposible. ¿Por qué? Produce gastritis. Entonces es muy difícil que podamos emplear por tiempos largos esta medicación. En la prevención, pasteurización de la leche, eso es importante. Y cuando comemos queso, que diga queso pasteurizado. Si es que lo vamos a comer crudo, queso pasteurizado, por si acaso, por favor. Todos los otros quesos no están pasteurizados. Y cuando yo he hablado de este queso que tiene esta tirita de, no sé cómo se llama esa, es como una cañita que se envuelve de los quesos frescos que consumimos, jamás se deben comer crudos. Eso está bien para todo lo que preparamos en la cocina, pero no exponernos a consumir. Claro, aquí tal vez no nos expongamos a esto, pero podemos exponer a otro tipo de infecciones. Ya les he dicho que el cuajo es un segmento del intestino del cordero que se mete, asumo que y se introduce en la leche para que se cuaje. Y luego hacen todo el procesamiento del queso. Claro que en las fábricas ya mayores utilizan las pastillitas para hacer este procedimiento, pero igual no se esteriliza. Y podemos estar consumiendo no solo esto, sino también aquello que yo había mencionado del Mycobacterium bovis, que está en la leche de las vacas. Entonces, quesos pasteurizados, leche hervida o la leche que consumimos, no toda la leche que compramos, Gloria y todas las demás, ya siguen ese sistema de esterilización, o sea que por ahí no nos preocupamos, pero sí nos preocupamos de los quesos. La inmunización se hace con el Brucella abortus, muy importante para evitar que estos ganados estén infectados, y mucha protección al manipular los animales en aquellas personas que trabajan en matarlas, en vender la carne, etc. Se debe tener cuidado frente a esta posible infección. El diagnóstico de laboratorio: fiebre, fiebre, fiebre y fiebre. No hay tos, no hay diarrea, la orina está bien. ¿Qué cultivo? ¿Qué cultivo? Si no tengo una muestra biológica clara. Sangre. Cultivo de sangre, que es lo primero que vamos a hacer. O sea, no, el mielo, ojito, A ver, vamos a aclarar esto. No es que a cualquier paciente que llegue y que tenga fiebre, le vamos a hacer mielocultivo, por favor. Entonces ya, mielocultivo. A ver, ¿qué quiero que les hagan a ustedes mielocultivo? No es algo que se haga. Eso, recurrimos al mielocultivo cuando el hemocultivo no nos da luces, cuando el otro cultivo no nos da luces, no hay respuesta al tratamiento, el paciente sigue bajando de peso, ya son 2 semanas que está así enfermo. ¿Qué hago? Mielocultivo.
Pero no es que llega el paciente y de frente lo tumbo, dése la vuelta señor y ¡prah! Le clavo la aguja para sacarle, hacer el examen de orina. No, es un procedimiento muy cruento en realidad. O sea, recurrimos a él, sí, con la certeza que vamos a encontrar un microorganismo, sí, va a ser positivo, sí, pero hay otros que vamos a emplear inicialmente, por ejemplo, en sangre. El suero con las pruebas serológicas, cuando he dicho que sí hay buena respuesta de producción de anticuerpos que podemos detectar en el suero de esa persona y que nos está dando luces que estamos frente a esa infección. Finalmente, cuando ya no puedo y sigue mal, y sigue mal, y sigue mal, y sigue la fiebre, etcétera, etcétera, es recurrir al final para tener un diagnóstico y saber frente a quién voy a encontrar. En las heces puede ser, en la orina puede ser, pero no es tan la posibilidad de hallar la bacteria muy rara. En el líquido cefalorraquídeo, si es que hay alguna sintomatología meningia, y puede hacerse biopsias de esos ganglios linfáticos que yo había dicho que se han infartado. ¿Qué hago? ¿Una biopsia de hígado o un mielocultivo? Un mielocultivo. O sea, vamos avanzando en los procedimientos. La biopsia de hígado no es tan sencilla. Puedo rasgar con la aguja el hígado y provocar una hemorragia interna por haber rasgado el hígado. ¿Han comido hígado alguna vez? ¿Han visto un hígado? ¿Sí? Es muy frágil, muy fácil de romperse. Y la aguja tiene un bisel que es como una cuchillita, que al momento de punzar puedo rasgarla y producir sangrado. El hígado sangra terriblemente. Cuando hay un accidente y vemos hemorragia interna con la ecografía y por el examen clínico, entramos a sala y ¿qué se reventó? El hígado. Y el hígado está sangra, que te sangra, que te sangra, que te sangra, y sangra, y sangra, y sangra. Yo recuerdo una vez que estaba ya a punto de dar a luz, porque estuve embarazada por el internado, y llegó un chico con un accidente de moto, o de carro, no recuerdo, con hemorragia interna. Entonces eran las 2 de la mañana, yo con mi calzota así, el residente a mi lado, el asistente. Y el asistente cosía el hígado y se desgarró. Cosía el hígado y se desgarró. Y pasaban las horas de sangre, 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 y no quería aceptar lo que el residente le decía. Y le decía, doctor, humildemente, le sugiero que le pongamos una gasa encima. Nada, el otro seguía. O sea, le daba, yo creo que le fastidiaba que el residente le sugiera. Hasta esas 11 horas ahí en el hospital, ¿no? Finalmente tuvo que aceptar que no era otra forma porque sangrar. Entonces se pone un apósito sobre el hígado a presión y luego de unos días se hace otra cirugía para retirar esto y ya solito se unió el hígado. Pero era un corte, se había roto el hígado con el impacto y al coser sangraba, ¿no? Entonces es un órgano que puede sangrar muchísimo. Yo estaba a punto de desmayarme. Y pasa así, desde las 2 de la mañana, estaba amaneciendo y seguían ahí. Hasta que ya le hizo caso y atendió la cirugía y yo terminé. El residente me decía, ya sentía que yo estaba mal. Yo estaba ahí. Lo que hace el interno es esto. Abre con los fierros para que vean lo que está sucediendo. Ni veía nada, yo solo estaba ahí abriendo. Y me dice, apóyate, y ya me iba a caer. Me apoyé en él, y felizmente se cerró, porque nadie me podía reemplazar, era de noche y estaba de guardia. A punto de dar a luz. Por eso cuando digo, estoy embarazada, no voy a poder hacer esto. Por favor, el embarazo es una situación fisiológica. Las mujeres están yendo a una situación que quieren hacerlo como patológica. Es verdad que tenemos que atender a nuestros bebés, pero ¿cómo no? Pues, o sea, a mí nadie me puede venir con el cuento, estoy embarazada, quiero hacer el internado solamente en la posta en el hospital de policía donde no se hace nada. ¿Por qué? Porque estoy embarazada y no voy a poder hacer allá. Yo hice allá cuando no habían postas, cuando no había centro de salud, cuando el Goyeneche a las 10 de la noche decía no hay camas y cerraban su puerta y todo llegaba al general, todo. Por noche, 20, 30 niños hospitalizados haciendo la historia clínica.
O sea, a mí no me van a venir con cuenta, a mí no puedo. Porque yo sí he hecho un internado y con panza en un hospital donde he trabajado duro. 24 horas salía, descansaba, 24 horas, o sea. ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado con los chicos de hoy día? Mujeres, somos fuertes y valientes, le podemos vencer todo. Así que no me vengan porque estoy embarazada y quiero hacer mi internado en el hospital de policía. Entonces, entre biopsia de hígado y mielocultivo, es mielocultivo. Usamos sacar sangre, agarrar chocolate, agarrar brucela, y donde podemos observar estas colonias que nos van a ayudar a poder identificarlas. Hacemos todas las pruebas de bioquímicas de identificación. Pero hay una prueba que podemos hacer, así como la reacción de Vidal, que es la reacción de Huddleston, donde en títulos mayores o iguales donde 1 sobre 160, indirectamente nos pueden estar dando ya un diagnóstico de que estamos frente a esta infección. PCR y ELISA son pruebas que también se pueden hacer perfectamente bien y permitir su diagnóstico. Y el tratamiento, ya hemos dicho, ¿verdad? Ya hemos hablado sobre su tratamiento. Yersinia pestis. ¿Alguna pregunta, chicos? El mensaje es fortalecerlos en todo su potencial, su capacidad, que no pueden estar ahí, no puedo, todo se puede, por si acaso, todo se puede. Así es que nada de la flojera se hace que no avancemos. Entonces, ¿pueden dormir 5 horas bien? Sí, ahora 5 horas, 6 horas, 1 horita más que rápido. Lo demás, estudiar. Estos 3 años son cruciales en su formación, son los básicos. Estamos haciendo un plan de estudios pero increíblemente buenísimo, donde vamos a exigir estudio. Ya nadie de que ya les he dicho, de haberse pasado hasta el 12º semestre, debiendo el 7º semestre, prerequisito. Van a pasar subiendo la escalera correcta. ¿Qué va a implicar? Que tú sepas restar y sumar bien para que puedas multiplicar y dividir. Y cuando aprendas a multiplicar y dividir bien, vas a empezar a aprender raíz cuadrada. Y vas a poder hacer derivadas e integrales cuando sepas hacer todo esto. ¿Cómo puedo de aquí hacer derivadas e integrales? ¿Puedo entender? ¿Puedo aprender de memoria? Sí, pero entender, no. Entonces estamos procurando que quien vaya avanzando lo haga bien. Y cuando terminen su último año, perfectos, excelentes, con todo el conocimiento de aprobar con brillantes notas su examen del ENAM y su examen de la residencia para que puedan ingresar fácilmente. Porque están bien preparados, sabiendo bien, habiendo entendido bien en esa secuencia todo su estudio. ¿Anatomía 1 aprobado para anatomía 2? Sí. Ya no van a estar aprobando sin 1 el 2. ¿Fisiología 1 para el 2? Sí. ¿Biología celular para histología? Sí. ¿Patología 1 para el 2? Porque ahora va a haber 2 patologías, pobrecitos ustedes con una patología. Ricos. Es un montón. Microbiología 1, solo 1. No, debería haber 2, ¿no? Sí. Fisiología se separa de la fisiopatología y solamente hay una fisiopatología. Fisiología 1, 2, fisiopatología. Fármaco 1, fármaco 2. Semio 1, semio 2. ¿Qué vas a estudiar? Solo esos son los cursos más importantes. Parasitología solita. Iba a unir micro con parásito. Íbamos a unir. Pero dijimos no. Se queda solo. Parasitología. Y en clínicas, cirugía 1 para el 2 y el 2 para el 3. Medicina 1, medicina 2, medicina 3. Gineco para obstetricia. ¿Qué vas ahí? Nada más. Y obviamente para pasar a clínicas,
totalmente invictos, como lo hacen ahora, y para pasar del séptimo al octavo, aprobado todo el séptimo para pasar al octavo. Y de ahí, todo el séptimo, todos los créditos hasta el séptimo, y ya sumamos medicina 1, medicina 3, así es, hasta terminar. Eso tiene un objetivo. ¿Cuál será el objetivo de este plan de estudios? ¿Quién me dice? Osorio, dime, ¿cuál será el objetivo de este plan de estudios que estamos proponiendo? Mejorar la calidad del aprendizaje. Exactamente. Mejorar la calidad del estudiante de medicina, que yo considero que pues absolutamente capaz. Eso va a obligar que desde el principio ustedes estudien a conciencia. Ya no va a haber saliditas el fin de semana para aquellos que suelen salir, ya no, o sea, van a estudiar hasta el próximo semestre. Y lo pueden hacer. Y en el primer semestre se dé cuenta que no lo puede hacer, no porque no tenga capacidad, yo siempre he dicho que ustedes son brillantes todos, sino que no le guste, da un pie a un costado y va a la carrera que le guste. Rebélense, voy a decir a los chiquitos en primero, rebélense con sus padres que los obligan a querer estudiar medicina. Hagan lo que les gusta y lo que les va a hacer feliz el resto de su vida. Porque de capacidades yo estoy plenamente segura que absolutamente todos lo son, lo tienen. Estoy segurísima. Pero la flojera está asociada a ver, si les da flojera a uno, por flojera, no va a ir a buscar a esa chica que le gusta. Ay, no voy a buscarla, porque sí me gusta, pero prefiero dormir. ¿Realmente le gusta? No. En lluvia, en sol, en lo que sea, va a ir con sus flores a buscarla, a decirle que le ama. ¿O no? Bueno, por lo visto nadie se ha enamorado de verdad hasta ahora. Del cineapestes. Creo que ya no. Vamos a dejar de cineapestes para la próxima semana. ¿Ya? Así que chicos ya saben, tienen que estudiar. Hagan de cuenta, de aquí adelante, que están con el nuevo plan de estudios. Hagan de cuenta. Pónganse en el rol, asuman, ustedes van a hacer el nuevo plan de estudios. Los reto a que lo hagan. Yo creo que lo van a poder hacer.